el error que hundió a Venezuela y por qué México no lo repitió. ¿Qué onda, tigres? ¿Alguna vez se preguntaron por qué Venezuela, siendo uno de los países con reserva de petróleo más grandes del mundo, es uno de los países con mayor inflación y los que está más sumido en la pobreza? Mientras que México, un país con tantos recursos, ¿nunca pasó algo así? Bueno, sí, la crisis del tequila, pero eso es para otro video. Pero ¿qué pasó exactamente con Venezuela? Porque sí, tenía una de las economías más grandes de Latinoamérica y todo gracias al petróleo. Y ahí es donde entra el error número 1, depender exclusivamente de un recurso. Esto no es algo que solo le pasó a Venezuela, también le ha pasado a Argentina con el campo. Pero bueno, ahora estamos hablando de Venezuela. Venezuela dependía exclusivamente del precio del petróleo. El petróleo siendo un commodity que se mantenía con un precio a la alza y más o menos se mantenía constante, por lo cual pensaron que el precio del petróleo jamás bajaría. Terrible error. La economía venezolana tenía muchísimo gasto público y todo dependía del petróleo. Entonces estaban al límite. Cuando el precio del crudo cayó, todo se convirtió en déficit. Y en un déficit muy grande porque no tenés forma de pagarlo porque no te alcanzan los barriles de petróleo y tampoco invertiste en tecnología para sacar más barriles de petróleo en menor tiempo. Por otra parte, había tanto petróleo que lo empezaron a dar a un precio ridículamente barato, prácticamente regalado. Y es por eso también que mucha gente está a favor del chavismo, porque prácticamente es gratis. Muchas personas en el exterior dicen: ¿cómo puede ser que Maduro sea un dictador? Que Maduro te censure cuando hablas, que te meta preso y que no sé qué, no sé cuántas cosas que hizo. Sin embargo, haya gente que todavía lo siga bancando y todavía hay gente que lo siga apoyando. Y una de estas razones es que el Estado regala muchos de estos recursos. Maduro evalúa aumentar el precio de la gasolina a sus ciudadanos, pero paradójicamente manteniendo el envío gratuito de petróleo y combustibles combinados a Cuba. Se regala el petróleo con fines políticos y claro, el venezolano común se preguntará: ¿por qué yo tengo que pagar más por la gasolina cuando a Cuba le regalan el petróleo a este gobierno? ¿Por qué yo tengo que pagar más por la gasolina cuando el gobierno le regala el petróleo a Nicaragua para sostener unos regímenes dictatoriales? Por otro lado, aumenta la controversia tras conocer los nuevos negocios que tienen los chavistas de manera secreta aquí en Miami. Este video, gente, es de hace 11 años. El archivo que acaban de ver tiene 11 años. Hace 11 años que esto estaba ocurriendo. Venezuela estaba entrando en crisis y estaba regalando el petróleo. Porque claro, petróleo es lo que le sobra, ¿no? Pero bueno, increíble. También, bueno, pasa esto que si bien a los venezolanos le cobran plata por el petróleo, es plata que es ínfima. México también tiene el recurso del petróleo, pero no depende únicamente del petróleo, porque también tiene el turismo, con lo cual invierte plata. Aparte del petróleo que tiene México, también invierte plata en Pemex, que es la empresa petrolera por excelencia de México. Invierte plata, ¿por qué? Muchos pensarán: bueno, pero Pemex es un gasto, está gastando el Estado y no sé qué y no sé cuánto, pero la realidad es que están invirtiendo para tener plata a futuro. No es conveniente agarrar toda la plata que genera el petróleo y gastársela en regalar casas, regalar autos, El Estado puede hacer eso tranquilamente. Tiene un montón de plata en México, puede empezar a regalar casas, puede empezar a, no sé, a regalar computadoras, puede empezar a regalar comida, puede empezar a regalar plata a diestra y siniestra y toda la gente va a estar: sí, viva el gobierno de México. Pero ¿qué pasa? En un momento esa plata se acaba y si vos no invertiste, no tenés de dónde sacar. Entonces es importante que el gobierno de México siga invirtiendo en Pemex. Por más que hoy en día parezca que no está dando tanta plata como debería, es importante mantener inversiones, porque si no te pasa lo que le pasó a Venezuela, que dijeron: tenemos la mina de oro nosotros, tenemos petróleo para rato, sacamos, hasta que un día bajó el precio del petróleo y todo se fue al declive. Este es el segundo error que tiene Venezuela, que es el gasto público indiscriminado.
de regalar. Vamos a regalar esto, regalamos lo otro. Clásica frase pan y circo. Gastemos plata, total. Es de los contribuyentes, ¿no? La plata esa viene. Total, la plata viene, vamos a gastarla. Total, todos los meses viene. Bueno, ese es un problema porque es cierto que todos los meses los contribuyentes pagan impuestos y todos los meses tienen plata. Llega un momento que la gente no le ve valor a trabajar. Si tienen todo gratis, ¿para qué van a trabajar? Y cuando dejan de trabajar, deja de entrar plata. Y ahí, cuando deja de entrar plata y aparte se baja el precio del petróleo, es una cadena que se destruye todo. Cayó el precio del petróleo. ¿Qué hizo Venezuela? Sacó deuda imprimiendo billetes, ¿no? Lo mismo que hace Argentina. Necesito plata para pagar a los empleados públicos. ¿De dónde saco? No tengo, no hay suficiente recaudación. Imprimo billetes y pasa lo mismo. Cuando hay tanto billete, el billete empieza a perder valor. Miren, el peso argentino estaba $1, $1. Un peso argentino valía lo mismo que $1. $1, $1. Imagínate qué locura. Ahora 1.500 pesos argentinos sale $1. ¿Sabes lo que son 1.500 pesos? 1.500 pesos antes eran $1.500. Ahora es $1. $1. Vos en México, ¿qué haces con 1.500 pesos? Un montón de cosas. Acá en Argentina te compras un alfajor. Y si tenés suerte, porque hay alfajores que están 2.000 pesos. Bueno, en Venezuela pasó lo mismo que pasó en Argentina. En México no. Porque en México tiene la postura de no gastar plata. Lo empezó AMLO con la austeridad. Es decir, gente, no podemos seguir gastando plata. Vino AMLO y dijo, no gastemos más. No podemos seguir gastando plata. No podemos seguir gastando plata. Estamos gastando plata que no tenemos. Aparte, por más que la tengamos, si en un futuro ocurre una catástrofe, como en el caso de Venezuela, que bajó el precio del petróleo, no es una catástrofe, pero bueno, bajó el precio del petróleo, el país se hunde. Vamos a ver este clip de AMLO. Básicamente, gastar menos de lo que ganas. Resulta que los conservadores, nuestros opositores, han convertido la austeridad en limitaciones de lo fundamental. Hay austeridad y por eso no hay medicinas. Hay austeridad y por eso no se están renovando los equipos médicos en hospitales. Y por eso se está despidiendo trabajadores. Falso. ¿Qué es la austeridad? Es el reducir, como se ha hecho, los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos. ¿Qué es austeridad? Es que el presidente gane menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto, sin compensaciones. ¿Qué es austeridad? Que ya no se use el avión presidencial, que no nos traslademos en aviones, en helicópteros privados. ¿Qué es austeridad? Que no se le entreguen en total 5 millones de pesos mensuales de pensión a los expresidentes. ¿Qué es austeridad? Que no haya atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugías, se estiraban a costillas del erario. ¿Qué es austeridad? Que no se gasten 5,000 millones de pesos al año para mantener cajas de ahorro especial en beneficio de los altos funcionarios públicos. ¿Qué es austeridad? Que el presidente no esté cuidado por 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. ¿Qué es austeridad? De que se ahorren 150,000 millones de pesos en compras del gobierno. Es que el funcionario aprenda, como decía Juárez, a vivir en la justa medianía, que no haya derroche, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa austeridad republicana, que no tiene nada que ver con la austeridad neoliberal, es la que permite que 8 millones de adultos mayores tengan pensión. Bueno, estamos escuchando ahí a AMLO. Me di corriente con un cablecito. Bueno, estamos escuchando a AMLO hablar acerca de la austeridad. Y la verdad es que esto es algo bastante complejo porque generalmente es un discurso más de derecha, ¿no? La austeridad lo usa generalmente la derecha para decir, che, cortemos con el gasto público, echemos a gente que está de más, cortemos en salud, cortemos en educación, cortemos en varias cosas que prioridad más que nada para la gente pobre, pero sin embargo ellos no se cortan el sueldo, ellos siguen teniendo sueldos altísimos, siguen teniendo un montón de... Bueno, de lo que pasa en Argentina, ¿no? Supongo que pasaba en México también con Peña Nieto. Acá en Argentina, Milei sale diciendo el mismo discurso que AMLO, prácticamente pareciera hasta que le copió el discurso un poco más, pero bueno, sale diciendo no, hay que cortar gastos, hay que ser austeros, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero ¿a dónde recorta? Recorta en salud, recorta en educación, recorta
en discapacitados, en cómo se llama, medicación para discapacitados, recuerda, en muchas cosas que terminan perjudicando a la sociedad. Obviamente todo en pos de decir tenemos que proteger el superávit fiscal, es decir, gastar menos de lo que recaudamos, lo cual está bien el concepto del superávit, está bien decir, che, vamos a gastar menos, pero recortar en lugares donde no se puede recortar, bueno, ya no sé, eso ya es criterio moral de cada uno. Algunos dicen que está mal, algunos dicen que está bien. Bueno, como dije, la austeridad siempre es como un discurso de la derecha, ¿no? La derecha siempre te dice, no, hay que recortar gasto, y recortan en lo esencial. Y terminan perjudicando al laburante la mayoría de las veces. Entonces, como Maduro dice, no, yo no soy de derecha, yo soy de izquierda, digo, vamos a gastar todo. Esto no empezó con Maduro, empezó con el chavismo. Empezó con Chávez, que empezó a gastar, y cuando no podía más empezó a expropiar empresas y decir, bueno, acá tenemos más plata, vamos a seguir gastando. Bueno, después vino Maduro, siguió gastando. Después no tenían de dónde sacar plata, empezaron a imprimir plata. No solo gastaron un montón de plata en ellos, sino que también le pagaron una deuda a Argentina. Argentina tiene una deuda con el FMI. En el 2008 Argentina estaba en otra crisis, porque en Argentina cada tanto hay crisis, ¿no? Nosotros teníamos una deuda con el FMI. En ese momento estaba el kirchnerismo. Dijeron, che, tenemos que pagar esta deuda. Bueno, ¿cómo hacemos? Le pidieron una deuda a Venezuela. Hicieron unos bonos, pim, pam, pum. Pagaron la deuda del FMI, pero ahora tienen la deuda con bonistas. Ese es otro tema. Y el otro gobierno anterior que sacó de nuevamente prestado al FMI. No es un quilombo Argentina, gente. Perdonen si los estoy mareando con todo lo que pasa en Argentina, pero es como yo vivo acá y siempre traigo a colación ejemplos de lo que pasa acá, que lamentablemente es un quilombo. Pero bueno, ese es otro error. Estamos hablando del error número 2 de Venezuela, que es el gasto público descontrolado y la deuda. Bueno, el tercer error viene de la mano del segundo error, que es deuda también, para mí es deuda, pero bueno, es la impresión de dinero. Como dije al principio, imprimís mucho dinero, tu peso pierde valor. Es gracioso que eso esté pasando en Estados Unidos. No sé si es gracioso o triste, como quieras llamarlo, pero el peso estadounidense pierde valor con respecto al peso mexicano. También eso es una locura. El peso mexicano pusieron un peso flotante, es decir, que el peso valga lo que diga la gente. Pusieron un libre mercado de divisas en México, con lo cual en Venezuela se quiso controlar eso, decir, no, che, el peso no va a valer, el bolívar, mejor dicho, no va a valer lo que diga el mercado, va a valer lo que digamos nosotros, el Estado, ¿viste? Y eso nunca termina bien, porque cuando vos querés regular el precio de algo, es como que se vuelve prohibido y se hace un mercado paralelo, un mercado negro que hace que el dólar valga más. Entonces se logró una dolarización forzada en Venezuela, ¿no? Con todo este problema de decir, no, nosotros vamos a decir que el bolívar tiene que valer tanto, y era un precio que no existía en ningún lado, y había un dólar paralelo, ¿no? Un dólar que es lo que realmente valía el bolívar, o mejor dicho, lo que realmente valía el dólar respecto a los bolívares en Venezuela. Es un poco complicado de entender, pero se los voy a poner en un sentido. Supongamos que esta tijera vale $1. Después esta tijera aumenta y ahora esta tijera vale $10. Pero yo soy el Estado y digo, no, gente, esta lapicera sigue valiendo $1. Esta tijera sigue valiendo $1. Ahora vos vas a cualquier kiosco y esta tijera la vas a encontrar a $10. En ningún lado la vas a encontrar a $1. Entonces el precio de $1 es ficticio. En Argentina pasó exactamente lo mismo. Si nosotros vamos a Google, por ejemplo, nos va a tirar el dólar oficial. Esperen, sí. Bueno, esto es lo que nos sale en Google. 1.426 pesos argentinos son $1, y acá nos muestra un gráfico de cómo fue cambiando. Pero gente, esto es falso, porque este precio es el que pone el Estado argentino, porque en Argentina el dólar está atado a lo que diga el Estado. Lamentablemente no tenemos un peso flotante como tiene México. Nosotros también tenemos un dólar que está regulado. Pero si nosotros vamos al libre mercado y nos fijamos cuánto vale realmente el dólar, esta es una página que se llama Dólar Hoy y nos dice, por ejemplo, el dólar, vamos a Binance, está 1.497. El dólar cripto, que es prácticamente $1.500. Y este es el dólar que nos dice el Estado, 1.400. O sea, casi 100 pesos de diferencia. No es mucho, la verdad. No es una brecha que digamos, qué diferencia. Pero antes, en el gobierno anterior, decía, che, el dólar vale muchísimo menos, con lo cual era mentira. Entonces vas a ver que el dólar pasó de estar así hasta así en un día, y eso fue porque el gobierno mentía con respecto a lo que realmente valía el dólar.
Es un quilombo, ya lo sé, pero bueno, esto pasó en Argentina, por eso yo lo puedo explicar. Y en Venezuela pasó exactamente lo mismo. A diferencia de México, que no cometió este error y decidió mantener un peso flotante. Y fue una excelente elección, porque si nosotros vamos al peso mexicano con respecto al dólar, las estadísticas, el peso mexicano con respecto al dólar fue el que ganó. Fíjense, está en verde, subió para arriba, ganó. El superpeso le dicen ahora. Fíjense, el 2006 estaba 10 pesos, un dólar, y al 2015 subió a 16 pesos el dólar. Esto significa que estaban imprimiendo plata. Después, el precio del dólar se mantuvo, miren gente, desde el 2016 estaba a 17 pesos y ahora que es 2026 el dólar está a 17 pesos. Fíjense que tuvo una variación, en un momento llegó a valer 24 pesos el dólar, después bajó y después volvió a subir y después bajó. Eso significa que el peso mexicano creció con respecto al dólar. O sea, actualmente es más fuerte el peso mexicano que el dólar. Es una locura, pero es una decisión muy acertada, ¿no? Por el gobierno, partido de Morena, mejor dicho, ¿no? Porque también es algo que está haciendo Claudia Sheinbaum, pero ya lo venía haciendo AMLO. Así que bueno, ese es un error garrafal que tuvo Venezuela. También Argentina tuvo el mismo error de decir vamos a imprimir billete y vamos a decir que el dólar va a valer lo que nosotros digamos que valga, lo cual nunca termina bien porque está jugando contra la corriente. Ya se van a imaginar por dónde viene la mano. Y el error número 4 es controles rígidos de precios de divisas, que es lo mismo que está pasando en Argentina, que es decir, el Estado dice el precio máximo y el precio mínimo del dólar, o mejor dicho las divisas, porque también están los euros, también están otras cosas, lo cual nunca termina bien, en comparación de México, que tiene libre flotación. Durante el mandato de Chávez, que comenzó en 1999, se implementaron políticas económicas basadas en el socialismo del siglo XX, que incluían la nacionalización de industrias claves, controles de precios y cambios en la legislación laboral. Si bien estas políticas inicialmente proporcionaron beneficios sociales y redujeron la pobreza en el país, también crearon dependencia del petróleo y dejaron al país vulnerable a los altibajos del mercado petrolero internacional. Otra cosa que me olvidé contar es el control de precios, amigo. Encima, hay que explicarlo, ¿no? Porque no sé, en otros países estas cosas no pasan. Pero el control de precios es el mismo ejemplo que te di la tijera. Que el Estado diga que una tijera vale tanta plata y no es tanta plata. ¿Qué pasa? Cuando esta tijera la conseguís en todos lados a 10 dólares y yo, papá Estado, te digo, no, esto vale $1 y voy a los mercados y obligo a la gente a venderla a $1, hace que esta tijera se la lleve todo el mundo porque ven que está muy barata. Entonces hay escasez de tijeras. Ahora vamos a hablar de México, pues ya hablamos de todos los errores de Venezuela. Yo lo dividí en 4 errores. Vamos a recapitular: dependencia absoluta del petróleo, gasto público y deuda descontrolada, impresión de dinero, y el cuarto, que es control de precios y divisas, ¿no? Si quieren saber más del control de precios, tenía una que llamaba precios justos. El 23 de enero pasado, el presidente Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica de Precios Justos en medio de un clima desestabilizador. La normativa fue considerada como una herramienta para hacer frente a la llamada guerra económica. La ley establece sanciones que van desde multas a prisión para quienes no cumplan con los precios máximos. Durante el mes de diciembre, el gobierno realizó operativos de inspección y fiscalización en centros comerciales. Un total de 57 personas fueron detenidas por especulación y usura. Ahora vamos a hablar de México, ¿no? Todo lo que ingresa a México está diversificado en varios aspectos. Uno es la manufactura. En México se hacen autos eléctricos, como por ejemplo, se hacen partes de industria, manufacturan cosas. Hay industria mexicana, hay bastante industria mexicana. Después tenemos el turismo. El turismo que es uno de sus mayores activos, se podría decir, ya que es uno de los países más visitados del mundo y el gobierno también apuesta a que haya más turismo, pone más empresas hoteleras, tienen mucho para ofrecer, tienen distintas cantidades de culturas, tienen un montón de estados, es un país enorme, recuerden, tienen Cancún, que es famoso por sus playas. Los argentinos van mucho a Playa del Carmen, está lleno de argentinos ahí. Algunos dicen que somos los venezolanos de Argentina, pero en México, algo así.
Así que el turismo es uno de sus recursos que bastante atención le presta al gobierno, y la verdad que bien que hace. Y ahora que se viene el Mundial 2026, que eso está para otro video, si quieren lo hacemos y analizamos las elecciones y todo eso, pero bueno. Otra cosa que tiene México es la producción de alimentos. No solo exportan alimentos, recuerden también el aguacate, no solo tiene eso, sino que tiene un montón más, aparte del mezcal y el tequila, ¿no? También. Y otra cosa también son los servicios. Telcel, por ejemplo, que es empresa de Carlos Slim, estaban por todo el mundo, por toda Latinoamérica. Ganó mucho dinero porque ha sido un monopolio en México en su momento. Y tanta plata que hizo, siguió vendiendo por todo el mundo. Inclusive acá en Argentina usábamos Telcel hace muchos años. Carlos Slim inclusive fue uno de los hombres más millonarios del mundo. En México, un mexicano, ¿sí? Una locura total. Básicamente, si se cae el petróleo, tienen turismo, automóviles, alimentos, servicios. Si se caen los automóviles, tienen todo lo demás. O sea, y obviamente que va fluctuando. Algunas van a mejorar, algunas van a bajar. O sea, muchos quieren medir el gobierno, si es buen gobierno o mal gobierno, pero también depende mucho del precio de las commodities del momento. A veces está alto, a veces está bajo. No todo depende del gobierno. Esas cosas no las maneja el gobierno, esas cosas las maneja el mercado exterior.